estamos todavía viviendo un estado de incertidumbre. Yo creo que es así. Vivimos una incertidumbre no tan al nivel de los primeros días, donde prácticamente estuvimos en función de saber qué iba a pasar al día siguiente. Hoy día ya no es tan así, pero de todas maneras existe un estado de incertidumbre. El escenario está abierto, pueden ocurrir muchas cosas. Hay proyectos y en este momento elementos de discusión en juego. Además que se trata de una movilización que inicialmente tiene una irrupción más o menos violenta, pero que va, como todas las movilizaciones, como todos estos procesos de protesta social, de movilización social, van experimentando fases de evolución o de desarrollo. Y hemos pasado de una fase bien intensa a una fase menos intensa, pero de todas maneras queda un estado de tensión más o menos importante, porque el proceso no ha sido canalizado, no ha sido encauzado a través de políticas públicas o a través de otro tipo de alternativas que permitan encauzar, valga la redundancia, este tipo de demandas, movilizaciones y tensión social. El ejemplo más claro lo tenemos respecto del caso francés, a propósito de algo que se nos preguntó durante los primeros días, si era posible tomar el ejemplo francés para encauzar esta movilización, tomando en cuenta de que el fenómeno de los chalecos amarillos se había aplacado, había disminuido después de algunas medidas que había tomado el presidente Macron. Y hoy día vemos en Francia un estallido social mucho más intenso, producto quizás de tensiones no resueltas en ese periodo. Estamos en ese sentido podemos estar viviendo una situación más o menos engañosa, porque la demanda social, tal como lo decía Sergio España, no ha sido respondida. Recordemos que este conflicto, esta movilización se inició con demandas sociales, y esas demandas sociales todavía están pendientes. Se ha iniciado o se ha intentado responder a una dimensión del conflicto, que es la dimensión más política, a través del proceso de cambio constitucional, el acuerdo por la paz o el acuerdo del cambio constitucional entre gobierno y oposición. Pero falta lo otro, falta, digamos, abordar lo que dio origen a este estallido social, que es la demanda social. ¿Qué hubiera pasado en la sociedad si es que, digamos, con el estallido social y con la percepción que tenemos ahora del estallido social, si hubiera habido una respuesta a las demandas sociales? Es difícil plantear algo, una respuesta en esa dirección, por lo siguiente, porque de todas maneras hubo intentos, a pesar de criticar o decir que fueron paliativos, que fueron medidas insuficientes, por una razón muy simple, porque la crisis es muy profunda. La crisis tiene raíces estructurales muy profundas, y en ese sentido es muy difícil que algunas medidas puntuales hubiesen logrado frenar el estallido social o aplacar el fenómeno de la violencia tal como se estaba dando en algún momento. Pero quizás esto obliga a iniciar un proceso de discusión, de entendimiento, que permita encauzar todo lo demás. Porque, vuelvo a repetir, no es solamente la dimensión política la que está en juego. Yo creo que la dimensión política ya está relativamente resuelta, porque viene un proceso que se va a llevar a cabo durante el próximo año, y muchos de los actores ya van a estar involucrados en ese proceso, muchos de los actores sociales y políticos. Pero falta lo otro, falta la demanda social, falta aquello que tiene que ver con el aumento del costo de la vida, falta aquello que tiene que ver con el agobio de la vida cotidiana, el agobio laboral, que fueron precisamente elementos que se pusieron en el tapete cuando se produjo este estallido social. Ya no se hablaba solamente del precio del metro, se comenzaron a hablar de cuestiones mucho más profundas que tenían que ver, por un lado, con el aumento de la vida, del costo de la vida, pero también con el modo en que se estaba organizando la vida cotidiana en el trabajo, en los desplazamientos, en el área de la salud, en el área de la educación en general. Entonces, eso es lo que habría que abordar como sociedad de manera colectiva, desde luego. Estamos conversando con Alexandra Vidal, ella es psicóloga clínica, y también con Octavio Avendaño, sociólogo y doctor en ciencia política. Hablábamos un poco antes del durante este noticiario, un poco antes de que ustedes se sentaran en nuestro panel, respecto de este cambio que tuvo Carabineros, este cambio que anunció también de eliminar, digamos, fuerzas especiales y llamarlo de otra manera, el llamado a retiro a la persona, al general al comandante en el fondo de las fuerzas especiales, y a otras personas que también
tienen que ver con estos sumarios, 856 sumarios que ya están llegando, digamos, a su fin por violación a los derechos humanos. ¿Qué va a pasar ahora en la sociedad respecto de la relación que hay, que eso también es algo que decía nuestro invitado anterior, que había anteriormente una relación diferente entre carabineros, por ejemplo, o en las fuerzas de orden en general, y la sociedad civil? ¿Qué va a pasar ahora con esa relación, Alexandra? Es un tema bien complejo y bien delicado porque como sociedad nos dimos cuenta que se desbordó y hubo falta de control de impulso, independiente porque había un malestar muy profundo y que ese malestar probablemente viene por un malestar con la educación, con la salud, etcétera, y que viene de generación en generación, donde cuando uno está en un hogar disfuncional, uno tiene una serie de inseguridades y una serie de patologías internas y de carencia. Y esto pasa también a nivel cuando estamos en un país y estamos con tantas carencias, con tanta desigualdad social o con tantas problemáticas de salud, de educación, etcétera, también el desarrollo de nuestra personalidad no es el más adecuado. Por lo tanto... Perdón, ¿eso podríamos entonces extrapolar a que Chile es como una especie de familia disfuncional? Claro. Familia disfuncional, por eso que viene un estallido social con tanta falta de control de impulso y con tanta dolor o con tanta desigualdad guardado. Por eso viene el estallido tan potente. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Que aún así nosotros necesitamos acercarnos de una forma, ¿cómo lo van a hacer? Va a ser súper complicado de volver a tener una empatía y una credibilidad en ambas partes, porque siempre una sociedad necesita, o sea, una familia necesita un padre, necesitamos límites. Un país necesita también personas que nos ayuden. Si bien es cierto, muchas veces cuando había mucha violencia, yo leía los mensajes, no estaba en el país, pero leía, y la gente decía, pucha, que ayude Carabineros para poner orden. Y por otro lado, habían como sentimientos ambivalentes. Entonces, lo ideal sería como volver a la normalidad, pero va a ser un camino súper difícil, donde se va a tener que hacer un trabajo muy, muy, muy potente interno para poder volver a creer y volver a desarrollar esa empatía, porque hay mucho hoy día resentimiento, hay mucho dolor, hay muchas cosas que pasaron y que no se han solucionado y de ambos lados. Y yo creo que nosotros como sociedad necesitamos que nos pongan límites también, que nos cuiden, que nos protejan, que haya alguien que sea un poquito más, es como cuando uno tiene un marido, que sea el macho alfa, y así necesitamos siempre personas que estén un poquito más arriba, pero con cariño, con empatía, con respeto, respetándote, no pasando a llevar ningún derecho de ninguna persona para ambos lados, bidireccionalmente. Bueno, y de hecho, uno de los comentarios más, digamos, controvertido fue cuando la ministra Pla salió a hablar por los derechos de las mujeres después de que hubo carabineras que fueron atacadas durante una manifestación. Entonces ahí claramente se le vio una gran crítica a la ministra Pla por haber hablado por estas funcionarias y no por todas las otras mujeres que habían denunciado violencia sexual, por ejemplo, durante un arresto. Sí. Octavio, ¿hay alguna probabilidad de que se pueda recomponer este quiebre? Gran pregunta, porque en general la situación de Carabineros viene arrastrándose desde hace mucho tiempo. Sergio España citaba algunos estudios de Claudio Fuente. Claudio Fuente llevó a cabo una serie de investigaciones ya en los años 90 que daban cuenta de una serie de apremios ilegítimos que se estaban haciendo cada vez más reiterados por parte de Carabineros y que afectaban principalmente a jóvenes urbanos populares o jóvenes populares. Era un tipo de apremio, un tipo de represión bastante selectiva, que no afectaba al conjunto de la población juvenil, sino que a un segmento muy puntual, jóvenes urbanos, marginales o pobres. Luego está la situación de Carabineros a propósito del fenómeno o de los escándalos de corrupción internas de la institución y que van a afectar enormemente la credibilidad. Tomemos en cuenta que en los años 90 Carabineros, junto con la Iglesia y junto con los medios de comunicación, la televisión en particular, eran las instituciones mejor evaluadas. ¿Cómo han cambiado las cosas? Eran las instituciones más evaluadas. Ya en los años 90 los partidos políticos, el Congreso Nacional tenían muy baja evaluación en los estudios de opinión pública. En general, en todos los estudios de opinión pública era muy recurrente esa tendencia. Y hoy día observamos que esas mismas instituciones que eran muy bien evaluadas, hoy día están al mismo nivel de aquellas instituciones que
han sido por mucho tiempo desacreditadas y que carecen de legitimidad. Hoy día Carabineros es cuestionado por parte de la población. La población no manifiesta confianza hacia Carabineros en general. No me estoy refiriendo de ciertos segmentos específicos, sino que en general la opinión es bastante crítica y se agudiza con este estallido social donde aparece el fenómeno de la represión que ha estado documentado en todos los informes. Human Rights Watch, informe de la ONU, el informe de la ONU, Amnistía Internacional y lo que venía también planteando el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Además de toda la crítica que aparecía en los medios de comunicación, en algunas otras instituciones que no necesariamente tenían que ver con derechos humanos. De manera que ahí recomponer la confianza va a ser una tarea ardua, porque se requiere efectivamente de la confianza de este tipo de instituciones, entre otras cosas, para garantizar el orden público y para velar también por el cumplimiento de las normas, el cumplimiento de los deberes. Es muy riesgoso que quienes tienen que resguardar el orden público o resguardar el cumplimiento de las normas no la cumplan, porque ¿qué queda para el resto de la población? O sea, cualquiera puede decir, bueno, si las autoridades o en este caso una institución de este tipo no resguarda o transgrede la norma, ¿qué queda para el resto? ¿Qué queda para nosotros? Quiere decir que es mucho más efectivo transgredir la norma o no cumplir la norma. Entonces se va generando una situación bastante delicada que los sociólogos suelen denominar anómica, de transgresión de la norma y que puede llevar a situaciones bastante severas desde el punto de vista del funcionamiento general de la sociedad. Yo creo que no basta con un cambio de imagen corporativa, ni tampoco, y en eso coincido con lo que decía el general Tapia o Sergio España, no basta tampoco con un cambio de fuerzas especiales a unidad de control del orden público, la COP, como se llama o se pretende llamar a fuerzas especiales. Porque pasamos de lo mismo. En los años 60 se hablaba del grupo móvil y también al grupo móvil se le cuestionaba muchas veces las actuaciones frente a algunas manifestaciones o frente a algunas movilizaciones de trabajadores, de sindicatos, donde habían ciertos apremios ilegítimos. Lo mismo con fuerzas especiales y hoy día con esta nueva figura, si es que no se producen cirugías mayores en la institución. Dentro de las cirugías mayores creo que es primordial un mayor control civil, una mayor fiscalización en el manejo de los recursos y modificar los contenidos. Creo que es fundamental eso. Yo fui profesor el año 2014 en la escuela militar y era bastante importante, creo yo, en ese momento un cambio en los contenidos, tomando en cuenta además que se daban situaciones bastante paradojas y sorprendentes incluso para mí en ese momento, como por ejemplo que muchos de los cadetes de una de las secciones a las cuales yo le hacía un curso de introducción a la ciencia política, tercer año de aspirantes a oficiales, un tercio o entre un cuarto y un tercio de esos cadetes habían participado de las movilizaciones del año 2011 siendo estudiantes universitarios. Estaban en la universidad, se retiraron de la universidad, entraron a la escuela militar, pero la sensibilidad de ellos o la concepción respecto de la sociedad no es la que muchos piensan que tienen los militares. Entonces, esto de ver amigos y enemigos a cada momento es algo que hay que superar. De ahí la mayor colaboración de los civiles o mayor participación de los civiles en los procesos formativos de las Fuerzas Armadas, la sensibilización de las Fuerzas Armadas en el tema de los derechos humanos es algo primordial. Bueno, evidentemente hay una crisis de legitimidad, porque es lo que usted decía anteriormente, ¿no? Que si se supo de estos casos de corrupción y en los que obviamente abusaron de su poder, ¿cómo esas mismas personas van a estar fiscalizando al resto? Entonces, de hecho, sobre eso mismo y sobre esta crisis de credibilidad que tiene y de legitimidad, ¿cómo crees, Alexandra, que está relacionada el uso de redes sociales, por ejemplo? Nos queda solamente un minuto de este panel, pero... El uso de redes sociales es algo que nos da la modernidad, que puede ser positivo tanto como negativo. Y yo creo que en esta crisis social, en muchos sentidos, en todos sentidos, nos jugaron una muy mala pasada porque incluso
muchas veces por las noticias o por los WhatsApp, incluso de los colegios, de las amistades, se exacerbaban noticias que eran negativas y eso estaba... Falsa noticia. Claro, y eso fue lo que yo creo que... Sí, falsa. Y yo creo que eso nos enfermó mucho más. Hoy día estamos enfermos con todo lo que ha pasado. Hoy día queda también, así como hay que componer y como decías tú, Octavio, que lo encontré muy bueno, hacer una tremenda cirugía y que no podemos estar con enemigos y amigos, también va a pasar que vamos a tener que haber un cambio súper profundo desde la parte interna, de volver a creer, de volver a tener confianza, manejar el hoy y un tremendo remesón también aprender a manejar las redes sociales, aprender a filtrar la información y un cambio de empatía, de poder ver a la gente que somos todos iguales, de tener respeto hacia el otro, de poder mirarnos, de poder ayudar, de poder salir adelante y volver a construir este país. Lo necesitamos con urgencia. De hecho, sobre eso mismo, ¿qué recomendaciones se le podría hacer a la gente sobre el uso de redes sociales? Cortito. Cortito, tratar de no ir a las redes sociales, tratar de a lo mejor ver los diarios, que es mejor, y estar en el aquí y el ahora, las técnicas de meditación, de buena alimentación y poder hacer cosas que a uno les gusten como de recreación para poder salir un poco de esta crisis.